Hola de nuevo. Hoy les traigo la historia de un Omega que creyó haber encontrado paz entre libros antiguos, sin saber que una sola noche bastaría para arrastrarlo de nuevo al horror, y para despertar al monstruo dispuesto a incendiar el mundo entero por él. La lluvia castigaba los ventanales de la página dorada con una insistencia casi personal, como si el cielo entero quisiera arrancar de la ciudad la suciedad acumulada en sus esquinas. Afuera, el asfalto brillaba bajo los faroles, y los callejones parecían heridas abiertas entre edificios viejos. Adentro, en cambio, el aire conservaba el perfume tibio del papel envejecido, de la madera pulida por años de uso y de una tenue esencia de vainilla que salía de los sobres aromáticos escondidos entre las estanterías. Era un refugio pequeño, silencioso, casi imposible de encontrar si uno no sabía exactamente dónde buscar. Para Julián, aquel lugar era más que una librería de antigüedades. Era el pedazo de mundo que todavía le pertenecía. La mayoría de quienes cruzaban la puerta lo recordaban por su voz suave, o por la paciencia con que recomendaba un tomo raro, o por la delicadeza con la que sostenía un libro de primera edición. Muy pocos reparaban en que era demasiado hermoso para un sitio tan discreto. Y si lo hacían, Julián había aprendido a esconderse detrás de su propia timidez. Usaba suéteres amplios que borraban la línea elegante de su cuerpo y una bufanda siempre anudada alrededor del cuello, incluso cuando el calor apretaba y toda la ciudad caminaba con ropa ligera. Sonreía cuando alguien bromeaba con que debía de ser una extraña manía de moda. Nunca desmentía la mentira. La verdad dormía bajo la lana. Una marca de apareamiento antigua, profunda, inconfundible, y el emblema tatuado junto a ella, el sello de una familia cuyo nombre hacía temblar a jueces, políticos, empresarios y criminales por igual. Cerramos en 5 minutos, anunció con amabilidad, elevando la voz apenas lo suficiente para que alcanzara el fondo del local. Solo quedaba un cliente, un hombre alto, envuelto en una gabardina oscura, inmóvil frente a un libro de historia que llevaba demasiado tiempo abierto en la misma página. Había algo en aquella quietud que no encajaba con la calma habitual de la librería, demasiada rigidez en los hombros, demasiado silencio en la forma de respirar. Julián sintió un escalofrío avanzar por su espalda como una advertencia tardía. En esta zona de la ciudad no era común ver Omegas sin escolta después del anochecer. Él lo sabía mejor que nadie. Por eso, debajo del mostrador, escondido donde ningún cliente casual lo notaría, estaba el botón de pánico que su esposo había insistido en instalar desde el primer día. Julián deslizó la mano hacia abajo con un movimiento casi imperceptible, y sus dedos rozaron el borde frío del metal. Pensar en Lorenzo siempre lo calmaba un poco. Lorenzo Santoro debía de estar a varios kilómetros de allí, sentado en la cabecera de una mesa larga rodeado de hombres capaces de matar sin pestañear, tomando decisiones que cambiaban rutas, fortunas y destinos. Para el resto del submundo era un nombre que se pronunciaba en voz baja. Para él era Enzo, el alfa que le calentaba los pies por la noche, que se comía las tostadas quemadas sin quejarse, y que lo besaba en la frente cada vez que salía temprano al trabajo, como si esa simple costumbre pudiera blindarlo del mundo. «Señor», intentó de nuevo, saliendo despacio de detrás del mostrador. «De verdad necesito cerrar». El hombre cerró el libro con un golpe seco. El sonido explotó en la quietud del local como si alguien hubiera disparado una pistola. Entonces levantó la vista. No tenía ojos de cliente. Tenía ojos de cazador. «Tú eres Julián», dijo. No preguntó, afirmó. El corazón se le atascó en la garganta. En la librería casi todos lo conocían como Elías, su segundo nombre, el nombre que usaba para proteger la vida sencilla que tanto había peleado por conservar. Nadie allí debía saber quién era realmente. «Creo que está confundido», respondió, sintiendo cómo la alarma interior empezaba a rugirle en las costillas. «Ya vamos a cerrar. Necesito que se retire». El desconocido sonrió sin humor. La comisura de sus labios se arqueó apenas, como si contemplara algo entretenido y despreciable al mismo tiempo.
Su mirada bajó hasta la bufanda de Julián, intentando atravesarla. «Ah, el jefe dijo que eras bonito», murmuró. «También dijo que la semana pasada viste algo que no debías ver. En el callejón de atrás. La sangre se le heló». El martes anterior había salido por la puerta trasera con una bolsa de basura. Había visto un sedán negro detenido con las luces apagadas, un hombre de rodillas sobre el pavimento mojado, otro inclinándose sobre él y el destello breve, casi elegante, de un silenciador. No había esperado a ver más. Había retrocedido, cerrado con llave y pasado el resto de la noche, diciéndose que quizá había malinterpretado sombras, gestos, lluvia. No quería que el mundo oscuro de Lorenzo contaminara aquel pequeño rincón de luz. No quería llevarle un problema más a casa. Ahora comprendía con brutal claridad lo estúpido que había sido. «No sé de qué está hablando», dijo, tan aunque la leve vibración en su voz lo traicionó. Retrocedió medio paso. El hombre abrió la gabardina con rapidez y le apuntó con una pistola ya equipada con silenciador. «Ni se te ocurra», advirtió. «Las manos donde pueda verlas, Omega». La forma en que escupió la palabra fue suficiente para que Julián lo odiara al instante. Levantó las manos con lentitud. Su pulso golpeaba con tanta fuerza que podía sentirlo en la lengua. «Llévese la caja, las primeras ediciones de la bodega, lo que quiera. Hay piezas que valen miles», ofreció, buscando cualquier segundo extra. El hombre soltó una risa seca. «No vinimos por dinero. Vinimos a asegurarnos de que no hables con la policía. A mi jefe no le gustan los cabos sueltos. El señor Vine es muy cuidadoso con eso». Vine. Julián conocía el nombre. No era un gran capo, pero sí un criminal ambicioso y cruel. Uno de esos tipos que subían escalones dejando cadáveres y desorden a su paso. Si supiera a quién estaba apuntando, si supiera quién era el esposo de Julián, probablemente estaría arrodillado implorando perdón. Pero Lorenzo había respetado siempre la petición más extraña de su vida matrimonial: mantener a Julián fuera del radar, permitirle una existencia sencilla, lejos del apellido Santoro. Ese secreto, de pronto, amenazaba con matarlo. «¿Mi esposo?», empezó Julián tragando saliva. «Si me llevo, va a buscarme». «¿Que busque?», se burló el hombre. «Para cuando te encuentre, vas a ser solo otro número en un informe. Ahora camina hacia atrás. Sal por la puerta del almacén». La mente de Julián corría más rápido que sus piernas. Necesitaba activar la alarma. Necesitaba llegar al teléfono. Necesitaba a Enzo. Dio otro paso atrás, calculado, y dejó que su cadera chocara contra el borde del mostrador. El golpe desplazó un pisapapeles de bronce. Cayó al suelo con estrépito. Al mismo tiempo, la puerta principal estalló hacia adentro. No se abrió. Se hizo pedazos. El atacante giró por reflejo, distraído apenas un segundo. A Julián le bastó. Agarró el pesado pisapapeles y lo lanzó con toda la fuerza que le dio el terror. El objeto golpeó el hombro del hombre. La bala que disparó salió desviada y perforó el techo en vez de su pecho. Julián ya corría. Atravesó el pasillo estrecho detrás del mostrador, empujó la salida de emergencia y salió al callejón. La lluvia le cayó encima como un balde de hielo. El agua le empapó el cabello, la ropa y la bufanda en un segundo. Sus dedos resbalaron al sacar el teléfono del bolsillo. «Llama a Enzo. Llama a Enzo. Llama a Enzo». Marcó con manos temblorosas. Un tono. 2. «Julián», contestó Lorenzo al otro lado con esa voz grave y estable que siempre sonaba como un refugio. «Ya voy por ti. Estoy a 5 minutos». Toda cautela se rompió. «¡Enzo!», gritó sin importarle quién oyera. «¡Ayuda! Están en la tienda, tienen armas». El silencio al otro lado duró menos de un segundo. «¿Quién?». Nunca una sola palabra le había dado tanto miedo. Toda la calidez desapareció de la voz de Lorenzo. Quedó algo distinto, algo antiguo y helado, una oscuridad que solo emergía cuando la violencia lo llamaba por su nombre. «No lo sé», jadeó Julián. «Un hombre de Vine».
Una mano se cerró en su cabello y lo jaló hacia atrás con brutalidad. El dolor le arrancó un grito. El teléfono salió disparado de su mano y patinó sobre el pavimento mojado. «Pequeño bastardo», escupió el pistolero, ya reunido con otros 2 hombres que habían estado esperando dentro de una furgoneta negra. Le sujetaron los brazos entre 2. Julián pateó, se retorció, mordió la mano que intentó taparle la boca y saboreó sangre. El hombre maldijo y le propinó una bofetada que le estalló en la cabeza. Las luces del callejón se multiplicaron. Durante un segundo, no supo dónde terminaba la lluvia y dónde empezaban las estrellas que le explotaban frente a los ojos. «Métanlo a la van», ordenó uno de los recién llegados. «El jefe quiere interrogarlo antes de desaparecerlo». Lo arrastraron por el charco. Julián giró el rostro lo suficiente para ver, a un par de metros, el teléfono caído con la pantalla todavía encendida. La llamada seguía conectada. «¿Enzo?», susurró con la poca voz que le quedaba, aunque sabía que la lluvia, el motor y los gritos devorarían el sonido. Le encasquetaron una bolsa negra sobre la cabeza. El mundo se volvió una nada sofocante. Lo arrojaron al interior de la furgoneta y la puerta corrediza se cerró con un golpe que sonó demasiado definitivo. A varios kilómetros de allí, Lorenzo Santoro no era un hombre que conociera el pánico. El pánico pertenecía a otros, a los débiles, a los que no tenían control, a los que vivían a merced de decisiones ajenas. Lorenzo construía destinos, no huía de ellos. Sin embargo, sentado en la parte trasera blindada de su Rolls Royce, sintió algo tan primitivo y brutal que le pareció que una mano invisible le estaba abriendo el pecho desde adentro. «Más rápido», dijo. El chófer levantó la vista hacia el espejo retrovisor. «Señor, ya vamos a...» «Dije que manejes». El rugido llenó el vehículo. La orden alfa golpeó al conductor con tal fuerza que éste se encogió físicamente antes de pisar el acelerador a fondo. El auto se lanzó por la avenida, esquivando tráfico, devorando semáforos. Lorenzo bajó la mirada al teléfono. La llamada se había cortado. La pantalla vacía le devolvió un reflejo irreconocible. Mandíbula apretada, mirada ennegrecida, una mano temblando de furia contenida. «Vine». Julián había dicho Vine. Marcó uno de sus números de acceso directo. «Jefe», respondió Marco al primer tono. «Moviliza a todos», ordenó Lorenzo. «Círculo interno, equipos de asalto, hombres del puerto, todos. Quiero a cada perro que me deba una vida listo para morder». «¿Cuál es el objetivo?». Lorenzo cerró los ojos un instante. La respuesta le supo a ceniza. «Mi esposo». Se llevaron a Julián. Del otro lado cayó un silencio espeso. Toda la organización conocía una única regla que jamás se discutía. No se mira al omega, no se toca al omega, no se respira demasiado cerca del omega, porque el omega no era una debilidad. Era el centro del monstruo. Era el único lugar donde Lorenzo seguía siendo capaz de sentir algo que no fuera hambre de guerra. «Estoy rastreando el teléfono», dijo Marco por fin, la voz seca de eficiencia tapando el horror que sin duda sentía por cualquiera que hubiera sido tan idiota. «La señal está quieta. Callejón detrás de la librería. Nos vemos ahí». Lorenzo cortó y, sin apartar la vista de la noche más allá del vidrio blindado, añadió por otro canal. «¿Y Marco?» «Sí, jefe». «Trae el maletín grande». No hacía falta aclarar cuál. Cuando Lorenzo llegó al callejón, la lluvia seguía cayendo con rabia. La escena olía a agua sucia, pólvora y miedo. Las SUVs negras de su organización bloqueaban ambos accesos a la calle. Hombres vestidos de oscuro, armados hasta los dientes, vigilaban como estatuas. Nadie hablaba más de lo imprescindible. El teléfono de Julián yacía en un charco. Lorenzo se agachó y lo recogió con una delicadeza terrible, como si tocara una reliquia rota. La pantalla estaba quebrada. El barro le ensuciaba los nudillos.
Lo único que podía oler allí, por debajo de la lluvia y el humo urbano, era el rastro del terror de su pareja. Julián había tenido miedo en ese mismo punto. Había llamado su nombre allí, y él no había llegado a tiempo. Marco apareció a su lado con una tablet. Sacamos las cámaras del local de enfrente. Lorenzo extendió la mano sin hablar. Vio el video completo, la furgoneta deteniéndose, los hombres descendiendo, el forcejeo. Julián luchando con una valentía que le partió el alma, y luego el golpe, la palma de aquel bastardo estrellándose contra la cara de su esposo. La carcasa de la tablet crujió cuando se la devolvió. El vidrio se resquebrajó bajo la presión de sus dedos. ¿La placa?, preguntó. Su voz ya no sonaba del todo humana. Era un rumor sísmico, el murmullo que antecede al colapso. Empresa fantasma vinculada a Jimmy Vane, respondió Marco. Vane, repitió Lorenzo dejando que el nombre se pudriera en su boca. Respiró hondo una sola vez. Olor a agua, olor a ozono, olor a la angustia de su omega todavía vibrando entre los ladrillos. Cuando abrió los ojos, ya no quedaba rastro del esposo paciente y tierno que calentaba pies fríos de madrugada. Quedaba el alfa primario, el hombre al que incluso otros monstruos evitaban provocar. Quemen todo lo suyo, ordenó. Clubes, casas, almacenes, rutas, cuentas, contactos. Quiero que su nombre desaparezca de la historia de esta ciudad. Sí, jefe. Lorenzo caminó hasta el maletero de su auto. Lo abrió. Dentro descansaban varias armas personalizadas, entre ellas, un machete de mango plateado, equilibrado para una mano que rara vez fallaba. ¿Lo tomó? ¿Activo al equipo de rescate?, preguntó Marco. Lorenzo probó el filo contra la yema del pulgar. Una gota de sangre asomó. La contempló como quien comprueba un reloj. No. Jefe, ir solo es una locura. Lorenzo giró la cabeza. Bastó una mirada para congelar a Marco en el sitio. Tienen mi corazón en una jaula, dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. No voy a rescatarlo. Voy a cosechar almas. Cerró el maletero con un golpe seco. Dame la ubicación de la van. Marco tecleó a toda velocidad. Muelles, almacén 4B. Lorenzo se sentó al volante él mismo. El motor rugió como un animal despertando. Aguanta, amor, murmuró hacia la noche, con los nudillos blancos sobre el volante. Voy por ti. Y que Dios se apiade de ellos cuando llegue. Julián despertó entre olor a óxido y cloro. Le tomó unos segundos recordar que seguía vivo. Tenía la cabeza latiéndole por el golpe, y las muñecas le ardían, sujetas a la espalda con una presión que ya había empezado a dormirle los dedos. Cuando abrió los ojos, la luz fluorescente del almacén le cayó encima como una crueldad más. Frente a él había 3 hombres. Reconoció al de la librería y a otros 2. Puro músculo alquilado. Más atrás, sentado sobre una caja, fumando un puro barato y usando un traje aún más barato, estaba Jimmy Vane. Así que ese era el hombre que había decidido morir. Bueno, dijo Vane, expulsando humo hacia el techo. Aquí está el testigo. Es Omega, jefe, añadió el pistolero de la librería sobándose el hombro donde Julián lo había golpeado. Y bastante rabioso. Vane se puso de pie y caminó hasta él con un paso pavoneante, que no conseguía ocultar su vulgaridad. Le sostuvo el mentón y lo obligó a alzar el rostro. «¿Tú me viste, verdad?», preguntó, demasiado cerca. «El martes, en el callejón. Me viste volarle la cabeza a ese soplón». Julián decidió no suplicar. Había aprendido algo por proximidad, por años de observar cómo funcionaban los hombres violentos. La desesperación no ablandaba a nadie, solo excitaba la crueldad. Lorenzo siempre decía que los depredadores olían el miedo como la sangre. Así que respiró, ignoró el pánico y se volvió piedra. «No vi nada», respondió, con una firmeza que incluso a él le sorprendió. «Yo vendo libros, eso es todo». Vane lo abofeteó sin previo aviso.
El golpe le giró la cara. Las lágrimas se le agolparon de inmediato, pero se negó a dejarlas caer. No quería darle ese placer. «Revísenlo», ordenó Vane. «A ver si no es un soplón de la policía con cableado encima». Uno de los hombres se acercó. Julián intentó encogerse, pero estaba atado. «No me toques», gruñó. El tipo le abrió el abrigo de un tirón. Luego fue por la bufanda. El pánico, ahora sí, explotó. No era solo tela. Era su última barrera. La única línea entre su vida secreta y la bestia que podía tragarse a todos los presentes. El matón se rió y jaló más fuerte. La lana cedió. El silencio cayó sobre el almacén como una piedra arrojada al agua. En la base del cuello de Julián, donde la piel se unía al hombro, aparecía la marca. No era una simple mordida. Era una cicatriz hermosa y brutal, curada con la claridad de un juramento absoluto. Y alrededor, en tinta oscura y elegante, brillaba el emblema de los Santoro, una serpiente devorando una corona. El hombre retrocedió como si acabara de meter la mano en fuego. «Jefe». Vane se inclinó. Entrecerró los ojos. Luego perdió el color de golpe. El puro cayó de su boca y chisporroteó en el suelo. «No», balbuceó. «No puede ser». Julián levantó el mentón. El miedo seguía allí, helado y real. Pero de pronto lo atravesaba otra cosa más filosa, una peligrosa certeza. «No secuestraste a un testigo», dijo. «Secuestraste al esposo de Lorenzo Santoro. Aquello fue peor que un disparo». Los hombres se miraron entre sí. Todos conocían el nombre. Todos. Lorenzo era el diablo que se contaba en susurros. El hombre que había desollado a un rival por insultar a su madre. El capo ante quien incluso otros jefes apartaban la vista. Y ellos acababan de golpear a su pareja. «Tenemos que soltarlo», balbuceó uno, retrocediendo hacia la puerta. «Llevarlo de vuelta, pedir perdón, quizá». «¡Idiota!», rugió Vane, ya sudando. «¿Tú crees que Santoro acepta disculpas?». Empezó a caminar de un lado a otro, respirando rápido. El terror le afinó la voz hasta volverla casi chillona. «Si averigua que lo tocamos, ya estamos muertos», murmuró. «Ya estamos muertos». Entonces se detuvo. Algo delirante se encendió en sus ojos. «Solo hay una salida», dijo, y Julián sintió cómo el estómago se le hundía. «Tenemos que terminarlo. Lo matamos. Disolvemos el cuerpo en el ácido y listo. Sin cuerpo no hay prueba. Santoro creerá que huyó. O que alguien más lo tomó. Cualquier cosa». La sangre abandonó las manos de Julián. «Te va a encontrar», susurró. «Va a quemar toda la ciudad hasta dar conmigo». «¡Cállenlo!», gritó Vane. «Pongan el trapo. Preparen la tina». En otro punto del puerto, el Rolls Royce de Lorenzo atravesó la reja del almacén, como si la estructura entera estuviera hecha de papel húmedo. El estruendo sacudió vigas, techos y pulmones. El auto blindado, con la parrilla destrozada pero el motor intacto, se quedó rugiendo entre chispas, polvo y metal retorcido. «¡Fuego!», chilló Vane. Los hombres dispararon sin pensar. Las balas rebotaron contra el blindaje. El parabrisas se cuarteó, pero no cedió. El coche permaneció inmóvil, monstruoso, como un depredador disfrutando el último segundo de pánico de su presa. Entonces la puerta del conductor se abrió. Primero apareció una bota de cuero, después la otra. Luego Lorenzo Santoro salió del polvo como si caminara hacia una cena elegante, y no hacia una matanza. Llevaba el traje oscuro impecable salvo por las gotas de lluvia y en la mano derecha, el machete plateado que devolvió un brillo duro bajo la luz blanca del almacén. No miró a Vane. No miró a los matones. Miró a Julián. Durante apenas un segundo, el monstruo en sus ojos se ablandó. Un inventario veloz. Vivo, consciente, atado, mejilla amoratada. Suficiente. Suficiente para que todos los presentes ya estuvieran sentenciados. Cuando Lorenzo alzó la vista hacia Vane,
La temperatura de la nave pareció caer de golpe. El aire se volvió pesado, saturado por feromonas alfa tan densas que casi podían masticarse. No era un olor, era presión, una presencia física aplastando costillas, obligando a organismos inferiores a recordar su lugar en la cadena alimenticia. Tú, dijo. Una sola palabra. Sonó como un certificado de defunción. ¡Mátenlo!, gritó Vine, retrocediendo hasta la baranda sobre la tina de ácido. ¿Qué esperan? El pistolero de la izquierda alzó su arma otra vez. Le temblaba tanto la mano que apenas podía apuntar. Disparó. Lorenzo se movió. No pareció humano. Su cuerpo grande cruzó el espacio con una velocidad imposible. Apenas una sombra desviándose del proyectil. En 2 zancadas ya estaba encima del hombre. El machete trazó un arco plateado. Hubo un golpe húmedo. La mano armada cayó al suelo todavía cerrada sobre la pistola. El grito tardó una fracción de segundo en salir. Lorenzo lo apagó con un revés brutal que lo lanzó inconsciente antes de que la sangre terminara de brotar. El segundo matón soltó el arma de inmediato y cayó de rodillas. «Yo no lo toqué. Lo juro. Solo conduje la van. Tengo familia, señor Santoro». Lorenzo se detuvo frente a él. Bajó la mirada con una calma espantosa. «¿Solo condujiste?», repitió. «Sí, sí. Eso fue todo». «Entonces fuiste el medio», dijo Lorenzo casi amable. «Lo trajiste aquí. Solo seguía órdenes». Mala decisión. No usó el machete. Le descargó una patada seca y calculada en el pecho. Se oyó el crujido de una caja torácica cediendo. El hombre colapsó ahogándose en su propio aire. Vine era el único que quedaba de pie. Temblaba tanto que la baranda vibraba detrás de él. Consiguió sacar su arma, pero el miedo lo volvió torpe. En vez de apuntar a Lorenzo, cambió de idea. Giró y presionó el cañón contra la sien de Julián. «Ni un paso más», berreó. «Un paso y le vuelo la cabeza». Lorenzo se detuvo a unos metros. El machete colgaba relajado de su mano, la sangre goteando sobre el concreto. Gota, gota, gota. «Baja el arma, Jimmy», dijo con suavidad, usando el nombre de pila de Vane como una bofetada íntima. «No, me dejas salir de aquí. ¡Ahora!». El metal estaba frío contra la piel de Julián. Cerró los ojos solo un segundo. Olía el miedo ácido de Vine, casi rancio, y por debajo, como una tormenta de pino y humo, olía a Lorenzo. Seguridad. Hogar. «Enzo», susurró. «Estoy aquí, bebé», respondió Lorenzo sin apartar la vista de Vane. «Mírame, Jimmy. Mírame bien». Vine quiso evitar esos ojos, pero no pudo. Había algo hipnótico en la certeza con que Lorenzo lo observaba. La certeza absoluta de un depredador que ya había ganado. «Si aprietas el gatillo», dijo Lorenzo, pronunciando cada sílaba con una claridad escalofriante, «vas a morir». Pero eso sería lo fácil. Antes de morirte, voy a encontrar a todos los que hayas amado alguna vez. A tu madre en el asilo de Queens. A tu hermano en esa panadería del Bronx. Y voy a hacer que paguen por tu pecado». El aliento de Vane se quebró. «Eres un monstruo». «Soy un esposo», corrigió Lorenzo. «Y tú estás apuntando mi mundo». Guardó un segundo de silencio, suficiente para que la amenaza echara raíces. «Voy a contar hasta 3. Si esa pistola no está en el piso para entonces, voy a arrancarte la piel con las manos mientras sigas consciente. 1. La mano de Vine vibraba tanto que el cañón repiqueteaba contra la cabeza de Julián. 2. Lorenzo dio un paso. «¡No!», sollozó Vane, y la presión de las feromonas, del terror, de la certeza de estar frente a algo que lo superaba por completo, terminó de romperlo. La pistola cayó al suelo con estrépito. Vine se derrumbó de rodillas, llorando, repitiendo disculpas que ya no tenían valor. Lorenzo pasó a su lado como si no existiera. Soltó el machete. El metal golpeó el piso. Luego cayó de rodillas frente a Julián y sus manos, las mismas manos que acababan de mutilar y destruir,
temblaron al rozarle la cara. Julián, exhaló, con la voz rota. Dime dónde te duele. La compostura de Julián se quebró al instante. Estoy bien. Sollozó, aunque no era del todo cierto. Enzo, por favor, sácame de aquí. Lorenzo no se molestó en desatar las bridas. Las rompió con fuerza bruta. En cuanto las manos de Julián quedaron libres, éste se arrojó hacia adelante y lo abrazó con desesperación, escondiendo la cara en su hombro. Inhaló. Se llenó de él hasta que el temblor de su cuerpo empezó a cambiar de naturaleza. Lorenzo lo sujetó con una fuerza feroz y al mismo tiempo reverente. Le recorrió el cabello, la nuca, los hombros, como si estuviera confirmando que seguía entero, reclamándolo otra vez con la sola urgencia del tacto. «Te tengo», susurró contra su oído. «Ya te tengo. Nadie vuelve a tocarte. Te lo juro por mi vida». Por un largo momento, el almacén contuvo solo el sonido de su respiración agitada y los sollozos patéticos de Vane al fondo. Cuando Lorenzo se apartó un poco para mirarlo, sus pulgares recogieron las lágrimas de Julián. Luego sus ojos se detuvieron en el moretón de la mejilla. La mandíbula se le endureció. ¿Él hizo eso?, preguntó en voz baja. Julián asintió. Lorenzo besó el hematoma con una ternura insoportable. El contraste con la violencia que irradiaba de todo su cuerpo le partió el corazón. «Vamos a casa», murmuró Julián, aferrándose a su muñeca. «Por favor, solo quiero irme». «Vamos a ir», dijo Lorenzo, incorporándose. «Pero antes saco la basura». Ayudó a Julián a ponerse de pie y lo mantuvo contra su costado, el brazo ceñido a su cintura con una posesividad sin disculpas. Después se giró hacia Vane. El hombre seguía en el suelo encogido, con los ojos hinchados y el rostro cubierto de mocos y lágrimas. «Dijiste que si soltaba el arma». «Dije que no iba a arrancarte la piel si la soltabas antes de 3», respondió Lorenzo, recogiendo la pistola caída y comprobando el cargador. «Nunca dije que fueras a vivir». «No, espera. Tengo información. Sé quién vendió las armas. Sé quién...» «No me importa». Levantó el arma y disparó 2 veces. Ambas balas fueron a las rótulas. El grito de Vane rebotó por todo el almacén. «Marco llega en 5 minutos», dijo Lorenzo, guardándose el arma sin una pizca de compasión. «Tiene herramientas nuevas. Vas a contarle hasta el último pensamiento que has tenido desde jardín de niños, y cuando termine contigo, si todavía puedes respirar, te concedo el lujo de morirte». Le dio la espalda como si el hombre ya fuera un objeto más del lugar. «¿Puedes caminar?», preguntó enseguida, toda la dureza evaporada al volver hacia Julián. Creo que sí», mintió. Lorenzo ni siquiera debatió, lo alzó en brazos. Julián rodeó su cuello por instinto y escondió la cara en su pecho para no ver el suelo ensangrentado, ni al hombre chillando detrás. Afuera la lluvia había cedido. El aire nocturno olía más limpio. Sirenas lejanas lloraban en algún punto de la ciudad. Varias SUVs negras frenaron en seco frente a la nave, y Marco bajó de la primera acompañado por un grupo de soldados. Marco vio a Lorenzo con Julián en brazos, registró la sangre en las manos del jefe, ninguna de ella propia, y el destrozo detrás, y no hizo preguntas inútiles. «¿Está bien?» «Está vivo», respondió Lorenzo. «Adentro hay uno muerto, uno con el pecho hundido y Vane, arrodillado a la altura correcta». «Te pertenece», Marco asintió una vez. «Entendido. La policía no van a encontrar nada». «Quema todo», ordenó Lorenzo mientras avanzaba hacia la SUV limpia que Marco había traído. «No quiero un rastro en pie». Sentó a Julián con cuidado en el asiento trasero y subió a su lado. El vehículo arrancó. «A casa», indicó Lorenzo. El choque de la adrenalina empezó a disolverse en el cuerpo de Julián apenas apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. El cansancio le cayó encima como una losa. Temblaba sin poder impedirlo. «Enzo». «Sí, bebé». «Gracias». Lorenzo besó su coronilla y le apretó el muslo.
como si soltarlo un segundo fuera suficiente para que desapareciera. «Duerme», murmuró. «Te despierto cuando estemos seguros». Julián se quedó dormido escuchando el latido del hombre más peligroso de la ciudad. Un corazón que, para su desgracia y para la ruina de todos sus enemigos, solo latía de verdad por él. Pero mientras su Omega dormía, Lorenzo sacó el teléfono y escribió a su red de inteligencia una única orden. Descubran quién le dio a Vane el trabajo. Quiero un nombre antes del amanecer. En el penthouse, el baño principal parecía otro universo. Mármol claro, velas sin encender, toallas gruesas y una tina tan grande que más parecía una piscina privada. El vapor olía a lavanda y manzanilla. Sin embargo, ni el agua caliente ni el silencio lujoso conseguían borrar del cuerpo de Julián el recuerdo del óxido, el cloro, el piso frío del almacén. Se sentó en el borde de la tina envuelto en una toalla blanca, mirando el suelo como si hubiera olvidado para qué servían las palabras. Lorenzo estaba de rodillas frente a él. El hombre que había entrado al puerto como una calamidad. El mismo que había dejado cuerpos rotos y órdenes de incendio a su paso. Comprobaba la temperatura del agua con el codo y fruncía apenas el ceño, concentrado en no lastimarlo ni con algo tan pequeño como el calor de un baño. «Ya está», dijo al fin, alzando la vista. «Ven, amor. Vamos a quitarte todo esto de encima». Julián asintió, pero siguió inmóvil. No era desobediencia, era congelamiento. El peligro ya había pasado y, precisamente por eso, su sistema nervioso parecía incapaz de entender que podía relajarse. Cada músculo seguía esperando otro golpe, otra mano ajena, otro segundo donde las cosas pudieran salir mal. Lorenzo no lo apuró. Se puso de pie con una paciencia que no tenía para casi nadie más en la tierra, y le retiró la toalla poco a poco. No lo miró con hambre ni deseo. Lo examinó como quien revisa una pieza invaluable que ha sido maltratada por ignorantes. Sus ojos recorrieron cada marca nueva. El moretón morado sobre el pómulo, las rojeces que las bridas habían dejado alrededor de las muñecas, el pequeño raspón en la rodilla. Con cada hallazgo, un músculo le saltaba en la mandíbula, pero sus manos seguían siendo suaves. Lo ayudó a entrar al agua. El calor envolvió a Julián y algo dentro de él, apenas un poco, cedió. Exhaló largo, tembloroso, cerrando los ojos. Lorenzo se remangó la camisa sin preocuparse por arruinar el seda cara y tomó una esponja. Empezó por su espalda con movimientos lentos, metódicos, casi reverenciales. «Perdóname», susurró. Julián abrió los ojos. «¿Por qué me pides perdón?» Lorenzo tragó saliva. La culpa se le notaba en la forma rígida de sostener los hombros. «Llegué tarde», confesó. «Dejé que se te llevaran, dejé que te tocaran. Tendría que haber quemado media ciudad en cuanto me llamaste». Julián se giró lo suficiente para alzar una mano mojada y acariciarle el rostro. Lorenzo cerró los ojos de inmediato, inclinándose hacia ese contacto como si lo necesitara para seguir respirando. «Viniste por mí», dijo Julián con firmeza. «Eso es lo único que importa. Viniste». Los ojos de Lorenzo se abrieron despacio. Estaban intensos, oscurecidos por una posesividad que ya ni intentaba disimular. «Siempre voy a venir por ti», lo dijo como si estuviera jurando ante Dios. Después volvió a la rutina casi doméstica del baño, pero su voz se endureció de nuevo al hablar. «Las cosas cambian desde hoy. No vas a cerrar solo la librería, no vas a caminar sin protección. Voy a duplicar tu seguridad, a instalar un cuarto de pánico de verdad en la página dorada, y a asignarte hombres que no vas a ver, pero que van a estar ahí». Julián quiso protestar. Amaba su independencia. Amaba poder abrir una tienda pequeña y pasar el día hablando de poesía, pergaminos y primeras ediciones como si el mundo al otro lado del vidrio no fuera una jungla. Quiso decirle que no quería vivir escoltado por fantasmas, pero al verlo, comprendió que aquello no era una discusión técnica sobre seguridad.
Era un hombre intentando recuperar control después de haber sentido por 40 minutos que el universo podía arrancarle el alma. «Está bien», susurró al final, «pero no esta noche, ¿sí? Esta noche solo quédate conmigo». Lorenzo bajó la cabeza y le besó los dedos. «Te amo más que a mi propia vida». No fue una exageración, fue una confesión de hecho. Más tarde, o allá acostados, el penthouse quedó en silencio. La ciudad brillaba al otro lado de las ventanas de piso a techo, pero ni el paisaje más hermoso conseguía apaciguar el eco del miedo dentro de Julián. Intentó dormir. De verdad lo intentó. Se acurrucó entre sábanas suaves, aspiró el olor de Lorenzo en la almohada. Se dijo que estaba en casa, a salvo, rodeado de acero, hombres armados y sistemas imposibles de vulnerar. Nada funcionó. Cuando por fin se quedó dormido, el almacén volvió. En el sueño, las paredes no tenían fin. Vine reía desde todas partes. A veces era Vine, a veces era una sombra sin rostro. El arma se le apoyaba otra vez en la sien. Sentía el clic del gatillo sin disparo, el ácido burbujeando cerca, el aire cortándose. ¡No! Se sentó de golpe en la cama, empapado en sudor, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Lorenzo ya estaba junto a él. No había estado durmiendo. Había permanecido en un sillón junto a la puerta, vigilando la habitación como un centinela incapaz de bajar la guardia. «Estoy aquí», murmuró, subiendo a la cama y atrayéndolo a su regazo. «Estoy aquí, amor. Mírame». Julián se aferró a su camisa y enterró la cara en su pecho. No lloraba fuerte. Eran sollozos secos, rotos, los de alguien que se había contenido demasiado tiempo. «Van a volver», susurró. «Lo siento. Siento que van a volver». Lorenzo liberó feromonas calmantes en oleadas suaves, regulando el aire a su alrededor. Con él nunca eran invasivas. Eran una manta cálida, una presión tranquila sobre el sistema nervioso de su omega. «Vine está muerto», dijo. No había orgullo en la afirmación, solo certeza. Los hombres que lo ayudaron también. A nadie de ellos va a tocar a nadie nunca más. Julián se apartó apenas para mirarlo. Pero alguien les dijo dónde estaba. Dijeron que el jefe sabía que yo era bonito, que conocía la tienda, mis horarios. La expresión de Lorenzo cambió. No dejó de abrazarlo, pero la temperatura de sus ojos descendió varios grados. «Lo sé, Marco ya lo está investigando». «No quiero que te vayas», admitió Julián, clavando los dedos en su camisa. «No me voy a ninguna parte esta noche». Lo recostó con él. Lo envolvió entre ambos brazos y quedó sobre la cama en una postura incómoda que no parecía importarle en lo más mínimo. Julián terminó escuchando el latido constante bajo su oído y, poco a poco, el terror retrocedió lo suficiente para que pudiera volver a dormir. Lorenzo, en cambio, no durmió. Miró el techo hasta el amanecer, reconstruyendo líneas, alianzas, posibilidades. Vine era demasiado bruto para montar por sí solo una operación tan específica. Alguien había alimentado su codicia. Alguien quería herirlo por el único lugar donde aún podía sangrar. A la mañana siguiente, el despacho privado del penthouse olía a whisky, cuero y falta de sueño. Las cortinas seguían cerradas a pesar del sol brillante del otro lado. Sobre el escritorio de caoba había un arma, un vaso apenas tocado, y un teléfono de un solo uso. Lorenzo llevaba un traje nuevo, pulcro, pero los ojos lo delataban. Marco entró con gesto sombrío. «Habla», ordenó Lorenzo. «Vine habló antes de expirar», dijo Marco. No tenía un nombre, pero sí un método. Lo contactaron por la dark web, un anuncio cifrado, objetivo específico, el dueño de la página dorada. Lorenzo no se movió. ¿Qué clase de trabajo? Capturar y retener. No rescate. No ejecución inmediata. Lo querían vivo hasta que otra parte pasara a recogerlo. La mano de Lorenzo cayó sobre el escritorio con tal fuerza que el cristal del vaso vibró. ¿Alguien intentó comprar a mi esposo como si fuera ganado? Hay más.
Rastreando los pagos, nuestros técnicos encontraron un patrón. Demasiados desvíos, demasiadas empresas pantalla, pero en la fuente quedó una firma digital. Marco deslizó una tablet hacia él. En la pantalla aparecía un halcón dorado estilizado. El estómago de Lorenzo se contrajo de golpe. Valente, dijo en voz baja. La familia Valente dominaba el norte de la ciudad. Viejo dinero, jueces en nómina, políticos en el bolsillo, una imagen pública intocable y un negocio privado tan sucio como cualquier otro. Los Santoro mantenían con ellos una paz fría, útil, y sostenida por el miedo mutuo y el respeto a ciertas reglas. Entre esas reglas, una era sagrada. Los omegas marcados estaban fuera de toda negociación. Si viene de ellos, dijo Marco con cautela, la tregua terminó. Lorenzo se levantó y fue hasta la ventana. Corrió apenas la cortina con 2 dedos. La ciudad seguía allí, ignorante de que estaba a segundos de incendiarse. No tiene sentido, murmuró. Si quisieran una guerra de territorio, tocarían envíos, rutas, hombres. No a Julián. Esto es personal. El recuerdo llegó solo. Una gala en la ópera, 6 meses atrás. Julián con un traje azul medianoche que le marcaba el cuerpo con una elegancia casi obscena. Lorenzo apartándose apenas para recibir una copa. Y Mateo Valente, el hijo menor de la casa, mirándolo con un hambre abierta, descarada, de esas que no entienden límites. Mateo. El nombre sonó en la habitación como una llave encajando. El hijo menor, dijo Marco. ¿Crees que él? Cree que puede tener lo que quiera, respondió Lorenzo. Es un imbécil mimado con poder prestado. Lo vio, lo deseó y pensó que podía mandarlo a traer sin ensuciarse las manos. Marco no respondió de inmediato. Ambos sabían lo que significaba ir contra Mateo Valente. No era solo matar a un hombre. Era abrir la garganta de una alianza entera. Si tocamos al hijo, advirtió al fin, el norte se nos viene encima, va a correr sangre por todas partes. Lorenzo tomó el arma del escritorio y comprobó el seguro con una tranquilidad inquietante. Entonces que corra. Salió del despacho ya con el rostro del don de nuevo en su sitio. Pero al entrar en la sala, la visión de Julián en el sofá lo detuvo. Llevaba una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Seguía pálido, más delgado de lo habitual por la mala noche, pero sus ojos estaban claros, despiertos. «¿Te vas?», dijo. No preguntó. Lorenzo se arrodilló frente a él. «Tengo que encargarme de algo. Marco se queda aquí. Hay hombres en la puerta, en el balcón, abajo, en todas partes. Es por los Valente, ¿verdad?». Lorenzo alzó la vista, sorprendido. Julián dejó la taza sobre la mesa. Escuché lo suficiente. Y recuerdo a Mateo. En la ópera. Me interceptó cerca del baño cuando tú fuiste por bebidas. Intentó tocarme el cabello. Algo oscuro cruzó la cara de Lorenzo. ¿Te tocó? Lo intentó. Me aparté. No te lo dije porque no quería una escena. Lorenzo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, eran puro eclipse. Puso precio sobre ti, dijo. Y la rabia le volvió temblorosa la voz. Mandó hombres a secuestrarte. Si dejo pasar esto, va a volver a intentarlo. Julián tomó su mano. No te estoy pidiendo que lo dejes pasar. Te estoy pidiendo que seas inteligente. Se inclinó, apoyando la frente contra la de él. No solo lo mates, Enzo. Destrúyelo. Y asegúrate de que todo el mundo entienda por qué. Lorenzo lo contempló en silencio. Había esperado súplicas por paz, quizá lágrimas, quizá el deseo natural de alguien que no pertenecía por elección al mundo del crimen. En cambio encontró otra cosa, una fiereza callada, la certeza instintiva de un omega que había sido cazado y que ahora exigía una respuesta ejemplar. Una sonrisa oscura le curvó los labios. Lo besó. Profundo. Lento. Saboreó el té. El miedo ya transformado en acero. La confianza total que Julián le estaba entregando incluso después de ver lo que él era capaz de hacer. Como ordenes, mi amor.
Se puso de pie. Marco. Su segundo apareció en la entrada de inmediato. Prepara el auto, convoca a la comisión y avisa a todos los jefes del sindicato que voy a invocar deuda de sangre. Mateo Valente quebró el código. Cuando las puertas del ascensor se cerraron a sus espaldas, Lorenzo ya no se parecía a un esposo preocupado. Se parecía a una sentencia jurídica vestida a medida. La mansión Valente era una fortaleza disfrazada de museo. Techos con pan de oro, cortinajes de terciopelo, columnas de mármol y suficientes guardias como para invadir un país pequeño. En la gran biblioteca, alrededor de una mesa de madera oscura, esperaban don Giovanni Valente, patriarca del norte, su hijo Mateo con una copa de brandy en la mano y la expresión autosatisfecha de quien todavía no ha entendido que su vida se terminó, y 3 ancianos de la comisión, los jueces neutrales del submundo. Lorenzo entró solo. No llevaba armas visibles, solo un folder delgado bajo el brazo y un traje negro tan perfectamente cortado que parecía una armadura. Su sola presencia alteró el equilibrio de la sala. «Santoro», gruñó Giovanni, «irrumpes en mi casa, amenazas a mis hombres y exiges a la comisión. Eso no es una visita, es una provocación». Lorenzo no tomó asiento. «No vengo por paz», dijo. «Vengo por justicia». Dejó el folder sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse frente al viejo don. «Tu hijo rompió la ley más antigua que compartimos. Intentó traficar con un omega marcado. Mi esposo». Mateo soltó una carcajada breve, tensa. «Supuestamente, no tienes nada». «Abre la carpeta», ordenó Lorenzo. Giovanni obedeció con visible fastidio. Dentro encontró transcripciones cifradas, transferencias rastreadas, sellos digitales de empresas vinculadas a los Valente, y la pieza final, una fotografía de seguridad de la gala donde Mateo tenía acorralado a Julián contra una columna. La comisión cambió de expresión. «La evidencia es sólida», dijo uno de los ancianos, don Salvo. «El código es claro». La voz de Lorenzo bajó hasta un registro que vibró en el pecho de todos. «Los omegas reclamados no se tocan. Se exige deuda de sangre. Entréguenme al hijo. La casa Valente conserva su territorio y sus negocios. Solo muere el que rompió la ley». Por un instante, Giovanni pareció viejo de verdad. Miró los papeles, miró a Mateo. Supo, en ese segundo, que su hijo era un imbécil. Pero también era su sangre. Cerró la carpeta. «No». La palabra dejó un silencio helado. «Giovanni», advirtió don Salvo, «piensa bien». «Es mi hijo», escupió el viejo levantándose con su propia dominancia alfa. «No lo voy a entregar para que este carnicero lo despedace. Si Santoro lo quiere, tendrá que pasar por encima de esta casa entera». Mateo sonrió y sacó una pistola cromada del saco con gesto fanfarrón. «¿Oíste, Santoro? Mejor lárgate mientras puedes». Lorenzo revisó su reloj. «Son las 2 en punto», comentó. Mateo parpadeó. «¿Y eso qué importa? Importa que a la 1:55 mis técnicos vaciaron todas sus cuentas offshore. Caimán, Suiza, Hong Kong. 3,000 millones desaparecieron en 5 minutos». El color se le fue a Giovanni. «¿Qué hiciste?» «A la 1:57, continuó Lorenzo implacable. Mis hombres interceptaron sus cargamentos en el puerto. Armas, droga, efectivo. En este momento están ardiendo». La mano de Mateo tembló alrededor del arma. «Y a la 1:59, remató Lorenzo clavando la mirada en el viejo don. «Envié a la policía y al FBI la ubicación exacta del cementerio donde escondes los restos de los jueces que mandaste matar en los 90. Giovanni cayó en su silla como si le hubieran disparado. No perdió solo dinero, perdió blindaje, legado, futuro. Nos quitaste todo», susurró. «Le prometí a mi esposo destruir a quien intentara tocarlo», respondió Lorenzo. «Yo cumplo lo que prometo». «¡Mátenlo!», gritó Mateo apuntando. Disparó. La bala reventó un jarrón junto a la cabeza de Lorenzo. Él ni siquiera pestañeó.
Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, pero los hombres que entraron no eran guardias Valente. Eran miembros de la élite Santoro vestidos con uniformes de la casa. El jefe de seguridad había cambiado de bando horas antes. «Tu personal aprecia la libertad», comentó Lorenzo. «Les disgustan las amenazas contra sus familias». Los hombres rodearon la mesa con armas levantadas. La comisión permaneció inmóvil, testigo y aval. Mateo intentó disparar otra vez. La pistola se encasquilló. El clic seco sonó ridículo. Lorenzo cruzó la distancia en 2 pasos. Lo tomó del cuello con una mano y lo levantó del suelo como si pesara nada. Mateo pataleó, arañando la muñeca que lo asfixiaba. «Esto», murmuró Lorenzo, «es por la marca en la mejilla de Julián». Lo lanzó por el aire. Mateo atravesó una vitrina, llovieron pedazos de cristal, gemidos, sangre. Giovanni no se movió. Hoy ya era un hombre acabado. «Me lo llevo», anunció Lorenzo hacia la comisión. «El norte pasa a manos Santoro. ¿Alguna objeción?» Don Salvo miró al viejo don, reducido a una ruina que aún respiraba. «La deuda fue probada», declaró. «El castigo es legítimo. El norte es tuyo, don Santoro». Mateo lloraba en el suelo, intentando apartar los fragmentos de vidrio clavados en las manos. «Por favor, puedo irme. A Europa. Desaparezco». Lorenzo se agachó frente a él. «Intentaste convertir a mi esposo en una cosa. No hay Europa para ti. Solo el infierno que compraste». Le hizo una seña a Marco, que acababa de entrar discretamente por el costado. «Embólsenlo. Vivo. Todavía me sirve». «¿Y el padre?», preguntó Marco. Lorenzo observó a Giovanni. Sin fortuna, sin heredero, sin poder, sin escapatoria. La muerte sería un favor. «Déjenlo». Vivir sabiendo que su propia arrogancia destruyó a su sangre vale más que cualquier bala. Horas más tarde, en un contenedor abandonado del astillero, Mateo Valente colgaba de unas cadenas, con el traje convertido en jirones y el orgullo reducido a espuma en las comisuras de la boca. Lorenzo fumaba frente a él con aburrimiento elegante mientras Marco grababa todo en una tablet. «Llevas 3 horas llorando», señaló Lorenzo. «Se vuelve tedioso». Mateo sangraba por la nariz. Tenía la cara convertida en una geografía de arrepentimiento. «Ya te dije lo que sé». «No», corrigió Lorenzo. «Me diste pedazos. Yo quiero el nombre completo del que financió esta operación». Mateo respiró con dificultad. Por primera vez, el miedo que mostraba parecía dirigido a alguien más que a Lorenzo. «No lo entiendo», murmuró. «Ustedes creen que esto es por poder, por territorio. No es eso». Lorenzo apagó el cigarro bajo la punta del zapato. «Habla». Él no quería solo dinero. Quería omegas. Omegas raros, bonitos, difíciles de conseguir. Alto perfil. Nos pagaba por rutas, por encubrimientos, por silencio. Julián. Julián era un encargo especial. El aire cambió. «¿Quién?», preguntó Lorenzo con una voz tan suave que Marco dejó de respirar. Mateo lo miró con ojos desorbitados. «Si digo su nombre, mata a todos. No es como tú. Tú eres un criminal. Él es el sistema». Lorenzo le sujetó la mandíbula y lo obligó a sostenerle la mirada. «Yo borré el imperio de tu padre en una tarde. ¿De verdad crees que hay alguien en esta tierra a quien debas temer más que a mí?» Mateo se quebró. «Silas», soltó. «Director Silas. Sí, Supervisión Nacional de Inteligencia». El silencio que siguió fue tan espeso que pareció otro tipo de violencia. Lorenzo soltó a Mateo como si el contacto le diera asco. «Director Silas, el hombre encargado, en teoría, de vigilar redes criminales, operaciones encubiertas, corrupción de alto nivel. El funcionario intocable. El árbitro invisible. Y según aquello, también el comprador secreto de una red de tráfico selectivo». «Julián», murmuró Lorenzo, y por primera vez en todo el día sonó verdaderamente helado.
Quería a Julián. Mateo asintió entre sollozos. Dijo que era la pieza rara que le faltaba. Lorenzo giró hacia la salida. Marco, jefe, termina aquí. No miró atrás cuando sonó el disparo. La línea valente terminó con un eco breve. Sacó el teléfono para llamar al penthouse. Sin señal. Marcó otra vez. Error de red. Intentó con la línea de Marco. Nada. Alzó la vista. Muy alto, casi invisible. Un dron zumbaba sobre el cielo oscurecido del puerto. Silas ya lo sabía. El coche derrapó camino al centro mientras Lorenzo sentía el vínculo de apareamiento vibrarle bajo la piel como una alarma viva. No era una idea. Era una certeza biológica. Julián estaba asustado. En el penthouse, ajeno todavía a la dimensión completa del desastre, Julián acomodaba sobre los estantes los libros raros que Lorenzo le había enviado desde la biblioteca Valente. El apartamento estaba tranquilo, bañado por las luces de la ciudad. Por primera vez desde la noche anterior, había logrado respirar sin notar el sabor del miedo. Tomó el teléfono para revisar la hora. Sin servicio, frunció el ceño. Probó la línea fija, nada más que estática. Fue hasta el panel de control de la casa. La pantalla estaba negra. Parpadeó y mostró un mensaje de reinicio. Luego el sistema revivió, pero no con el menú habitual. En el vidrio apareció un icono de ojo rojo. Y enseguida, por los parlantes ocultos en las paredes, una voz masculina llenó el salón. «Hola, Julián». El sonido le recorrió la columna como hielo. «¿Quién es?», preguntó, retrocediendo un paso. «¿Dónde está Lorenzo?». «Corriendo», respondió la voz, culta, calmada, horriblemente educada. «Va en camino, muy deprisa, pero me temo que control de tráfico está a punto de ponerle todos los semáforos en rojo». Julián apretó con fuerza un abrecartas de bronce que había sobre la mesa. «¿Quién eres?». «Un admirador. Aunque, siendo precisos, prefiero llamarme coleccionista. He observado tu rutina durante meses, Elías. Así te queda mejor ese nombre. Te he visto ordenar libros, tomar té, dormir junto a las ventanas. Las náuseas le subieron hasta la garganta. «Eres tú», dijo, el socio silencioso. Una risa tenue. «Muy listo. Mucho más que los Valente. Ellos eran martillos. Yo soy bisturí». De pronto, todas las luces del penthouse se apagaron. El vidrio de las ventanas devolvió solo la claridad difusa de la ciudad. Entonces, se oyó el ascensor moverse. Un ding suave, cortés, casi obsceno. Ese ascensor no debía funcionar sin autorización biométrica. «He anulado el cierre», continuó la voz de Silas, sedosa en la oscuridad. «Mi equipo de recuperación sube en este momento. No pelees, Elías. Solo te magullarás, y detesto la mercancía dañada». Julián no corrió al dormitorio. Fue directo al despacho de Lorenzo. Cerró la puerta de roble, monechó llave, y arrastró el escritorio pesado hasta bloquearla. Su corazón golpeaba con violencia, pero el pánico no lo volvió inútil. Buscó con desesperación en la memoria. Meses atrás, medio en broma y medio en serio, Lorenzo le había mostrado un cuadro con una tormenta marina. Si algo sale mal, detrás hay un panel. El interruptor rojo, modo Dios. Mata todo. Julián bajó la pintura. Detrás había una caja fuerte. Marcó el código, la fecha en que se habían conocido. La puerta se abrió. Dentro no había dinero. Había una palanca roja y una pistola diseñada específicamente para manos más pequeñas. Julián tomó el arma. Recordó la voz de Lorenzo en el campo de tiro privado. «Agarre firme. No cierres los ojos. Respira antes de jalar». Después bajó la palanca. El edificio entero respondió con un clonk grave, profundo. Cerraduras magnéticas y sistemas analógicos. Corte absoluto. El penthouse quedó ciego, sordo y mudo. Silas perdió acceso digital, pero cualquiera que estuviera ahí arriba todavía podía entrar a golpes. Desde el pasillo llegó el estruendo del ascensor forzado. Botas, varios hombres, órdenes tácticas.
Julián se agachó detrás del escritorio, apuntando a la puerta con la respiración entrecortada. Seguía teniendo miedo. Pero el terror ya no era pasividad. Se había convertido en una línea afilada. En la avenida, Lorenzo estrelló el Rolls contra las puertas acristaladas del lobby cuando vio que agentes federales ya bloqueaban el acceso. No policías comunes. Operativos con chalecos, rifles, órdenes de detener a cualquiera. ¡Alto!, gritó uno con chaqueta del FBI. Lorenzo salió del vehículo con el fusil en la mano y disparó al techo. «Mi esposo está arriba», rugió. «Quien se ponga entre él y yo muere hoy». La balacera estalló de inmediato. Marco cubrió el avance hacia la escalera de servicio mientras Lorenzo corría. 40 pisos. Sangre en la frente, piernas ardiendo. El vínculo de apareamiento clavándole espuelas en el estómago. Arriba, en el despacho, el ariete golpeó la puerta. Una vez, otra. La madera empezó a astillarse. «Abre, Elías», dijo una voz amortiguada. «El director Silas solo quiere hablar». Julián respondió con un grito de odio. «¡Váyanse al infierno!». El tercer golpe abrió un hueco. Entró una granada cegadora rodando por el piso. Se cubrió los oídos. La detonación le partió el mundo en luz blanca y zumbido. Apenas distinguió las siluetas negras entrando cuando alzó el arma y disparó a ciegas. Erró. Uno de los hombres lo pateó y el arma voló. Otra mano se cerró en su cabello. Lo golpearon contra la pared. Sintió una jeringa rozarle el cuello. «Buenas noches, niño bonito», murmuró alguien. Entonces la cabeza del hombre explotó. Sangre tibia le salpicó la cara a Julián. En la puerta estaba Lorenzo. Sudado, ensangrentado, jadeando, con los ojos tan abiertos y negros que no parecía del todo humano. Sostenía una Desert Eagle humeante. El segundo agente giró. Lorenzo dejó caer el arma y se le fue encima. Atravesaron juntos el ventanal hacia la terraza. El golpe hizo temblar la estructura. El hombre sacó un cuchillo y le abrió el brazo a Lorenzo. Este ni siquiera hizo un sonido. Le partió la muñeca, lo levantó del cuello y lo sostuvo sobre el vacío de 40 pisos. «¿Quién te mandó?», bramó. «¡Silas!», chilló el agente. «Fue Silas. Dile que cometió un error». Lo soltó. El grito se perdió abajo. Lorenzo regresó tambaleando al despacho. Sus piernas por fin estaban pagando la carrera. Cayó de rodillas. Julián se lanzó hacia él. «¡Enzo!». Lorenzo lo abrazó con una fuerza desesperada, casi dolorosa, y enterró la cara en su cuello, sollozando de una manera que Julián jamás le había escuchado a nadie. «Estoy aquí», repetía. «Estoy aquí. Perdóname. Estoy aquí». Julián le sostuvo la cara con ambas manos. «Viniste. Correría por el infierno entero si estás al otro lado». Entonces aparecieron puntos rojos sobre las paredes. Docenas. Láseres entrando por los ventanales de la torre de enfrente. Francotiradores. Un helicóptero se posicionó a la altura de la terraza y una voz amplificada retumbó desde afuera. «Director Silas, Lorenzo Santoro, queda usted arrestado por el asesinato de un agente federal. Entregue al Omega y será puesto bajo custodia sin daño adicional. Resista y abriremos fuego». Lorenzo miró a Julián bajo su cuerpo. Habían quedado atrapados. «¿Confías en mí?», preguntó. «Con mi vida». Sacó del bolsillo un pequeño control negro. «Si quiere espectáculo, se lo doy». «¿Qué hace eso?». «Activa el túnel de emergencia bajo la cimentación. Volará las columnas del lobby y nos abrirá paso al metro de mantenimiento». Julián tragó saliva. «Si lo haces, perdemos todo». Lorenzo le robó un beso rápido, feroz. «Mi casa está donde tú estés». Y apretó el botón. La explosión no derribó el edificio completo, pero sí convirtió los primeros pisos en un infierno de polvo, acero y alarma. Cuando el humo se tragó la visibilidad, Lorenzo alzó a Julián contra su cuerpo y avanzó a tientas hacia una compuerta escondida tras el panel de emergencia.
Descendieron por una escalera estrecha, mientras arriba los disparos se mezclaban con el rugido del helicóptero y el crujido de vigas cediendo. El túnel subterráneo olía a humedad vieja y ladrillo mojado. Sin luces, Lorenzo guiaba el camino con el celular mientras la sangre le corría por el brazo herido. Aún así, no soltó la mano de Julián ni una vez. ¿Te cayó algo encima?, preguntó sin dejar de avanzar. ¿Estás herido? No. Tú sí. Después. Recorrieron pasillos técnicos abandonados hasta llegar a una estación de mantenimiento. Allí, sentado en un banco oxidado con una venda improvisada en la pierna, estaba Marco. «Jefe», dijo con una media sonrisa cansada. «Debo admitir que hace mejores entradas que salidas». Lorenzo exhaló apenas. «Reporte. Los federales están acordonando las ruinas. Ya circula la versión de que ustedes murieron arriba. Silas cree que ganó. Mejor». Marco miró el brazo de Lorenzo. «Necesitamos tratar eso». Lorenzo se dejó caer en el banco. La adrenalina empezaba a irse y el dolor reclamó su sitio. Julián se arrodilló frente a él, limpió la herida con agua y rasgó una tira de su propia camisa para vendársela. «Estás temblando», murmuró Lorenzo. «Estoy furioso», corrigió Julián. «Silas nos quitó la casa. Quiso comprarme y enterrarnos vivos. No va a salir limpio de esto». Marco alzó la tablet rescatada del despacho. «Pude salvar el espejo de la nube doméstica. Hay grabaciones, registros de intrusión y bastante material para hundirlo. El problema es que cualquier vía digital obvia va a estar vigilada». Julián se puso de pie lentamente. El miedo seguía en su cuerpo, pero ya no mandaba. «La librería», dijo. «El sistema viejo de megafonía de emergencia todavía enlaza con una frecuencia municipal analógica. Nadie con la obsesión de Silas por el control espera que lo derroten con algo tan anticuado. Si logramos llevarlo ahí, podemos grabarlo, exponerlo y obligarlo a presentarse». Marco entendió enseguida. «Una invitación privada». «Exacto. Él no solo quiere callarnos, quiere ver que ganó. Los hombres como él siempre necesitan acercarse demasiado a lo que codician». Lorenzo lo observó con una mezcla feroz de orgullo y reverencia. El librero gentil seguía ahí, pero ahora llevaba dentro otra cosa. Una dignidad afilada, nacida del miedo y el fuego. Prepararon el movimiento con precisión quirúrgica. Marco reactivó contactos de segunda línea. Consiguió un vehículo sin rastreo y explosivos mínimos para cubrir la retirada. Cuando llegaron a la página dorada, la lluvia había vuelto. La persiana frontal estaba torcida desde el primer ataque. Adentro, el olor a papel y madera golpeó a Julián con una punzada de nostalgia. En menos de 2 días, su santuario se había convertido en trinchera. Marco colocó cargas pequeñas bajo ciertas tablas y conectó la tablet al viejo sistema de audio. Lorenzo revisó armas sentado en la poltrona del rincón, donde solía esperarlo al cierre. «Después de esto nos vamos», dijo sin alzar la vista. «Aunque Silas caiga, ya vimos demasiado mundo. Tendremos que desaparecer de verdad». Julián pasó los dedos por el lomo de una primera edición antes de girarse hacia él. «Mientras sea contigo, me sirve». Lorenzo se acercó y lo abrazó por detrás. «Oh, una isla», murmuró. «Sol, mar y 0 armas antes del desayuno». «0 mafia antes del desayuno», corrigió Julián. La tablet pitó. «Está aquí», susurró Marco. «Sub negra, solo». Tal como decía el mensaje, Lorenzo besó la nuca de Julián. «Si algo sale mal, vas al cuarto seguro». «No», respondió Julián. «Quiero que me vea cuando pierda». Lorenzo quiso discutir, pero reconoció esa firmeza. Terminó asintiendo. «Entonces te quedas detrás de mí». El timbre sonó con una alegría grotesca. Director Silas entró como si la librería ya le perteneciera. Llevaba impermeable oscuro sobre un traje impecable y una sonrisa de fastidio elegante. «Sentimental», comentó, recorriendo el local con desprecio. «Esperaba encontrarlos camino a la frontera. Volver aquí es poco imaginativo».
Lorenzo salió de entre las sombras con el arma baja. La gente controladora suele necesitar verificar sus pérdidas. Silas sonrió. Yo lo llamo ser meticuloso. Quiero al Omega, Santoro. Todavía hay compradores dispuestos a pagar una fortuna por una viudez fresca. La frase terminó de helar el rostro de Lorenzo. Hablas demasiado. Silas mostró su pistola con silenciador. Y tú ya perdiste. Hay un tirador apostado frente a esta vitrina. Una sola señal mía y... Las luces se encendieron de golpe, fuertes, blancas, brutales. Y enseguida, por los parlantes viejos, sonó la voz de Silas. Tengo un comprador en Dubái dispuesto a pagar el triple por un Omega viudo. El director se quedó petrificado. Una segunda grabación siguió de inmediato. Usen a la familia Valente como chivo expiatorio. Quiero la ruta limpia para mis envíos personales. Silas giró sobre sí mismo. ¿Qué es esto? Julián salió de detrás del mostrador con un micrófono antiguo conectado al sistema municipal. Una transmisión pública. Esta frecuencia entra en radio policial, canales de emergencia y repetidores de noticias. Toda la ciudad está escuchando. El color abandonó el rostro de Silas. Pequeña rata. Le apuntó. Lorenzo disparó primero. La bala destrozó la mano armada del director. El arma salió volando, y Silas cayó contra una estantería bajo una lluvia de libros. «Creíste que eras el sistema», dijo Lorenzo acercándose. «Olvidaste que el sistema solo funciona mientras todos se callan». Miró a Julián y el orgullo le endureció la mandíbula. «Y mi esposo acaba de romper el silencio». Las sirenas empezaron a acercarse desde varias calles al mismo tiempo. No eran hombres de Silas. Era la ciudad reaccionando. Silas, Ana pálido y sangrando por la muñeca, intentó incorporarse. «No pueden matarme. Tengo nombres, jueces, ministros. Si caigo, muchos caen conmigo». Julián alzó la tablet. «Tus archivos ya están subiendo a varios servidores y medios independientes. Llegaste tarde para esa amenaza». Lorenzo apoyó el cañón en la frente de Silas. Entonces, Julián habló. «Enzo». «No». Lorenzo no bajó el arma de inmediato. «La muerte es fácil», continuó Julián. «Déjalo ir a prisión sabiendo que yo fui quien lo derribó. Que lo mastiquen los hombres que usó y descartó». Silas empezó a temblar de verdad. Lorenzo lo miró unos segundos, y finalmente sonrió despacio. «Tienes razón». Bajó el arma. «Marco». «Listo». La puerta trasera se abrió y mostró una van de reparto sin marcas. Las luces de patrulla ya teñían los cristales delanteros. Julián recogió las llaves de la librería y se las dejó caer sobre el pecho a Silas. «Quédate con el cambio». Luego corrió con Lorenzo hacia la salida trasera. Subieron al vehículo justo cuando las primeras patrullas doblaban la esquina y el caos se abalanzaba sobre la cuadra. Las semanas siguientes se disolvieron en identidades falsas, puertos discretos y rutas cruzadas. La confesión de Silas detonó un escándalo nacional. Tráfico selectivo, corrupción judicial, operaciones encubiertas privadas, desapariciones. El nombre de Lorenzo Santoro apareció en titulares de todo tipo, mezclado con teorías sobre atentados, guerra mafiosa y fuga internacional. Cuando la presión se volvió insoportable, tomaron la única decisión posible. Murieron oficialmente. Antes de abandonar el continente, Lorenzo destruyó los últimos puentes con una meticulosidad casi ritual. Cuentas vaciadas, propiedades transferidas, archivos quemados o entregados a manos lo bastante sucias como para usarlos contra sus enemigos. No dejó un solo camino que condujera de vuelta a Julián. Y Julián, por su parte, eligió qué recuerdos merecían espacio en la nueva vida. Unas pocas primeras ediciones, una fotografía borrosa de la librería en su primer invierno, la bufanda que había llevado aquella noche de lluvia y el hábito incorregible de llenar cada habitación con olor a té y páginas antiguas. Se prometieron algo sencillo en el barco que los sacó del último puerto seguro. Nunca volver a confundir paz con debilidad. La paz, entendieron ambos, era lo más caro que habían ganado.
A veces, al caer la tarde, Julián seguía despertando con el eco lejano del almacén en la garganta. En esos momentos, Lorenzo no hacía preguntas. Solo lo acercaba, le besaba la sien y lo dejaba escuchar el ritmo tranquilo de su corazón hasta que el presente volvía a imponerse. Otras noches, era Lorenzo quien quedaba demasiado callado, mirando el horizonte como si todavía calculara rutas de escape. Entonces Julián le tomaba la mano y lo arrastraba de vuelta al mundo pequeño y luminoso que habían construido. Así aprendieron, día tras día, que incluso los hombres hechos para la guerra pueden ser salvados por algo tan simple como quedarse. Un año después, el Mediterráneo brillaba con un azul tan limpio que parecía irreal. En una villa blanca suspendida sobre un acantilado, sin escoltas visibles salvo un jardinero demasiado eficiente llamado Marco, Lorenzo preparaba el almuerzo en la terraza. Llevaba ropa de lino, una cicatriz ya desvanecida en el brazo y menos sombra en los hombros. «Enzo, vas a quemar el pescado», dijo Julián al salir con una bandeja de fruta. El sol le había devuelto color a la piel. Ya no quedaban fantasmas en su mirada. En el cuello llevaba una cadena plateada con el anillo de matrimonio. Lorenzo sonrió y lo atrajo por la cintura. «Yo no quemo nada. Tus enemigos no cuentan. Prometiste no hablar de mafia antes del mediodía». Julián miró el reloj de pared. «Son las 12:01. Entonces estoy legalmente absuelto». Se besaron despacio con la tranquilidad de quienes ya pelearon juntos contra el mundo entero, y descubrieron que sobrevivir también puede volverse costumbre. Más tarde, mientras almorzaban viendo el mar, Julián apoyó la cabeza en su pecho. «¿Lo extrañas?», preguntó. «El poder. Que todos te teman». Lorenzo miró el agua, la mesa sencilla, las manos de Julián sobre su camisa, la luz dorada y la paz improbable que habían conquistado. «No», respondió con absoluta honestidad. «Todo lo que quise está aquí». Le besó la frente. Julián sonrió. «¿Bien? Porque si el pescado se enfría, esta sí va a ser una tragedia». Lorenzo soltó una risa baja y lo estrechó más contra sí, muy lejos de la ciudad que quiso devorarlos. El Omega equivocado y el monstruo que lo amaba habían descubierto una verdad simple. No se puede comprar, robar ni encerrar aquello que dos personas están dispuestas a incendiar el mundo entero para proteger. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche cayó sin traer guerra con ella.